Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Amarillo y vamos a tener una clase o un ejemplo de clase de programación donde vamos a trabajar sobre cómo desarrollar métodos para solucionar problemas de una manera metódica y ordenada. Para esto, el profesor del aula va a poder darles a ustedes los materiales con los que vamos a trabajar el día de hoy, los cuales son una caja de material fungible que está enviada por el programa, por Ceibal, que contiene un cartón, cartulina, papeles de colores, goma eva, tijeras, cascola y brillantina, y algunos otros instrumentos. ¿Empezamos? Muy bien. En primera medida vamos a trabajar con una primera actividad, donde vamos a proponerles a ustedes que escuchen un cuento que les voy a narrar, y este cuento se titula El problema de los regalos de Arcadio. Es una situación de la vida cotidiana. Podemos pensar quizá que Arcadio puede ser algún amigo de nosotros o nosotros mismos. Arcadio no tenía aún una idea clara acerca de qué regalo sorpresa debía comprarle a Úrsula, pero pensó que una vez que estuviera en la tienda, algo se le ocurriría. Desde que entró, en efecto, la joyería de fantasía le dio varias ideas. Podía comprarle una pulsera de cristales, un dije de corazón o un par de aretes. De hecho, pensó que no necesariamente tenía que ser un solo regalo. Podrían ser varios, simplemente y siempre y cuando no excedieran los 1000 pesos que le prestó su madre. Ahora, el problema era decidir cuál o cuáles eran los regalos adecuados. Arcadio no tardó en percatarse de la primera dificultad. Había muchas posibilidades. Elegir 3 y comprar uno, es decir, 3 posibilidades. Comprar 2 de ellos, es decir, 3 posibilidades, dependiendo de cuál elija comprar. O comprar los 3, lo cual implica una posibilidad. E inclusive la salida fácil sería no comprar ninguna. Para cada una de estas 8 posibilidades tendría que calcular si le alcanzaban sus 1000 pesos. Mientras reflexionaba cuánto tiempo le tomaría evaluar tantas opciones, le surgió una duda. ¿No le había regalado un par de aretes en su cumpleaños hace un año el ex novio de Úrsula? Fue entonces cuando se dio cuenta que no tenía mucho caso evaluar cada una de las posibilidades, antes de conocer los gustos de Úrsula y estar seguro de qué regalo apreciaría más. Me parece correcto, ¿no? Después de 20 minutos de no saber qué hacer, decidió hablarle a Diana, la mejor amiga de Úrsula, para preguntarle su opinión. En vez de ayudar a Arcadio a decidirse por alguna de las opciones que había considerado, Diana le dio nuevas alternativas. ¿Qué tal un CD de Robbie Williams? ¿O el DVD de la última película de Harry Potter? Sugirió. Bueno, ahora la cosa estaba peor. La idea de Diana era buena y Arcadio encontró fácilmente el DVD de la última película de la saga de Harry Potter y los últimos 3 discos de Robin Williams. Ahora, el número de opciones era mayor. En el vértigo comenzó a sentir, se le ocurrió que quizá sería mejor comprarle cosas pequeñas, pero muchas. Y ya, totalmente confundido, pensó que, dado que no tenía idea qué hacer, mejor aprovecharía para comprarse unos audífonos que le hacían falta y con lo que le sobrara, le comprara algo a Úrsula, o sea, el regalo más costoso. Bien, hasta aquí la situación de Arcadio.
Qué problema, ¿eh? Encontrarse con qué regalarle a Úrsula, con todas estas variables. Si vamos viendo, se van sumando la cantidad de posibilidades y se van sumando la cantidad de opciones, ¿sí? Entonces, ante un problema, que es hacer un regalo, se van abriendo distintas posibilidades. Según la visión del computólogo, Arcadio se percató de que lo primero que tenía que hacer era discernir cuál era exactamente el problema que debía resolver. Antes que nada, cuando se presenta un problema, este viene acompañado de un conjunto de datos que lo determinan. Un número, un mapa, algo sobre lo que se trabajará para encontrar la solución. Lo anterior se denomina entrada al problema. En segundo lugar, resolver un problema significa producir una salida que implique una solución, como por ejemplo tomar una decisión, encontrar un camino en un mapa o calcular un número. Finalmente, no se trata de calcular cualquier número o decidir cualquier cosa. Tenemos una relación que es entrada-salida que nos habla del objeto que queremos alcanzar. No puede ser cualquier solución. Tengo que pensar en función de la entrada, la salida que obtengo en base al objetivo principal que me había planteado. Es decir, sabiendo exactamente cuál es el problema que debo enfrentar. Esta relación nos explica cuál es el vínculo entre la salida que se debe producir y la entrada que recibe. Para exponer puntualmente el problema de Arcadio, comenzamos por identificar los datos con los que trabajaremos. Vamos a hacer una identificación bien detallada de las distintas entradas o los datos con los que nos valemos para poder trabajar. Primero, la entrada. Una cantidad de dinero inicial. Sabemos que Arcadio no tiene más que 1000 pesos. Un conjunto de regalos posibles. ¿Sí? Por ejemplo, la pulsera, un dije, aretes. Y debido a la recomendación de Diana, también utilizamos el conjunto de las pulseras, del CD o del DVD. Entonces podemos ubicarnos como en dos conjuntos. Podemos decir un conjunto S o un conjunto S1, que sería la primera opción de lo que había pensado y la segunda opción agregando las opciones que dio Diana para el regalo. Cada regalo posible de S1, esto es, los regalos que pensó Arcadio más las sugerencias de Diana, tiene un precio en pesos y un valor emocional distinto para Úrsula. La cuestión entonces consiste en procurar una adquisición óptima. Elegir objetos cuyo costo sea accesible y al aprecio por parte de Úrsula sea considerable. Es decir, que me alcance la plata y que a Úrsula le guste. Bien. Así, los regalos poseen un valor emocional para Úrsula que se puede expresar como un valor numérico entre 0, no le gusta, y 10, que le encanta. Supongamos que los valores están dados en una tabla. Una tabla como por ejemplo la siguiente. Una tabla cuyos datos tengan una tabla donde pongamos los valores dados de los datos que tenemos hasta ahora. Por ejemplo, en este caso, si vemos, están las pulseras, el dije y los aretes, que esto se está viendo al revés. Pero tenemos el valor en pesos y el valor efectivo. Podemos decir que la pulsera vale 800 pesos y para Úrsula tiene un valor efectivo de 8 puntos. Recuerden que el valor efectivo emocional iba de 0
en que no le gusta, a 10 que le encanta. El dije vale 300 pesos y tiene un valor afectivo que le encanta, es decir, de 10 puntos. Y así podemos establecer cada uno de los valores utilizando esta misma tabla, trabajando con las pulseras y las sugerencias de Diana, que serían el CD o DVD. Una vez decidida la entrada del problema, podemos pensar lo que deseamos obtener como salida. Salida. Uno o más regalos para Úrsula, es decir, un subconjunto T de S1 o S. Quizá con lo que sobre de los 1000 pesos, Arcadio pueda comprarse algo para él inclusive. Arcadio debe aclarar qué opción es la más conveniente para el regalo de Úrsula. Comprarle la mayor cantidad de regalos posibles y evitar a toda costa comprarle algo que un exnovio le obsequió en el pasado, o comprarle un solo regalo que le guste mucho y mostrarle a través de su elección algo acerca de su personalidad y sensibilidad. O asegurarse de que le sobre dinero para comprarse algo él mismo. Cada una de estas posibilidades implica un problema distinto, ¿no? Digamos que el problema de Arcadio está dado por lo que se plantea a continuación, una relación de entrada-salida. Los regalos elegidos, es decir, los del conjunto T, los que Arcadio seleccione como regalos elegidos, no deben costar más de 1000 pesos en total, porque Arcadio no tiene más dinero. Además, no debe existir otra elección de regalos que coincida con esta característica y que tenga un valor emocional total mayor. Es decir, los regalos elegidos deben tener el mayor valor emocional posible y costar como máximo 1000 pesos. Para esto vamos a trabajar en dos actividades. Una primera actividad van a ser que reunidos en equipos, nos vamos a reunir en equipos para pensar todos juntos, para encontrar la mejor solución posible al problema de Arcadio. Vamos a pensar las distintas soluciones, las distintas variables, todos los datos que tenemos de entrada y de salida, y pensar cuáles serían las posibles salidas o soluciones que podríamos darle a este problema de Arcadio. Lo segundo sería trabajar con una herramienta llamada Paddle, donde subiríamos cuáles fueron las soluciones dentro del aula que está creada para nosotros, la solución encontrada con el equipo. De esta manera podremos trabajar con soluciones alternativas, poder subirlas a una herramienta colaborativa que estemos compartiendo y podemos definir y discernir entre todos. El profesor remoto, es decir, yo, problematiza esas soluciones para que los alumnos identifiquen que las soluciones no son únicas. Esto es decir, vamos a subir esas actividades a un Padlet, la vamos a ver entre todos y yo voy a tratar de ir haciendo algunas preguntas que puedan poner en tensión esas decisiones que fueron tomando como equipos. Vamos a hacer otra actividad también, una tercera actividad que tiene que ver con que mientras Arcadio resuelve su problema, los invitamos a hacerle una tarjeta a Úrsula. Este trabajo también será en equipos. Y puedes utilizar solo 3 tipos de materiales diferentes. Con sus equipos piensen y soliciten el material que necesitan y para eso van a utilizar la caja que les mencioné al principio. La caja de materiales, es decir, podrán utilizar papeles de colores, goma eva, cartulinas, cartón, brillantina, lo que ustedes quieran, para hacerle 3 tarjetas o 3 tipos de tarjetas diferentes. Luego se organizan para trabajar, por ejemplo, si pueden dividirse en tareas y uno dibuja muy lindo, que dibuje, y otro que sabe recortar corazones que lo haga, y quizá otro tenga letra linda y que escriba. Y por qué no, entre todos pensar alguna canción para escribirle o algún poema. Deben pensar y decidir qué van a escribir. Así que, manos a la obra. Un trabajo que es propio de las ciencias de la computación es que trabajamos un problema con la mirada de muchas posibilidades. Por lo tanto, cuando trabajamos en equipo, mientras más seamos y mientras todos colaboren, mejor será la experiencia grupal de resolución de problemas. Y también haremos otra actividad donde tomen una foto de la tarjeta
de esa tarjeta que produzcan ustedes con un mensaje y suban la foto, que la suban al foro del espacio llamado Tarjeta para Úrsula, describiendo el problema al que se enfrentaron al hacer la tarjeta entrada y cuál fue el reto, la salida y la relación que tuvieron entre la entrada y el reto que se propusieron para obtener una salida. Bien. Con esta tarjeta, esta actividad de Arcadio, lo que pudimos ver es un problema, pudimos tratar de analizar ese problema, dando cuenta de las posibles soluciones. Primero, identificar cuáles son las variables que tiene ese problema, es decir, cuáles son todas las variables que tengo que tener en cuenta para poder complejizar el problema y poder dar posibles soluciones en base a las variables con las que tengo que manejarme, ¿sí? Tengo variables de límites, por ejemplo, un monto máximo. Tengo variables de variedad de productos con los que puedo elegir. Tengo una variedad emocional con la cual juzgar qué regalo es mejor para hacer. Con lo cual toda esa información nos permite analizar el problema con todas sus variables y poder obtener de esa información la mejor salida o distintas salidas posibles a este problema. Y también destacar que para esta clase está pensado no solamente la actividad de pensar lógicamente cómo podría resolverse este problema, también lo que les decía hace un ratito, que quiere decir con la actividad colectiva, es decir, la actividad en grupos, lo que permite es que yo tenga una idea y una forma de resolver un problema y esa idea pueda enriquecerse con la idea que tiene mi compañero o mi compañera para poder resolver ese problema. Esto lo que produce o lo que permite es que se genere un trabajo colaborativo y creativo. ¿Qué quiere decir esto? Que pueda poner mi creatividad al servicio de esta resolución del problema y pueda colaborar con el resto para llegar a una determinada solución. Y esto significa que algunos en algún momento tienen que tomar un determinado rol para juntar datos, para evaluar variables, para escribir datos, para hacer cálculos, para analizar las distintas posibilidades y a su vez también en otro momento puede llegar a tocarnos incluso que para el trabajo en equipo sirva que yo pueda recortar papelitos de colores, pueda escribir lindas frases, pueda pintar para hacer una tarjeta. Esto lo que permite es que colectivamente podamos pensar la solución a un problema de una manera que ni yo pensé ni el otro pensó, sino que pensamos todos, por lo tanto la propuesta saldrá mejor. mejor. Esto es la clase de hoy. Espero que les haya gustado y espero verlos la semana próxima y ante cualquier consulta no duden en preguntar. Chao.